Buenas noches a todos. Sean bienvenidos a la sección de relatos de la incógnita de lo incierto. Es un placer para mí saludarlos y recordarles que aquí estaremos platicando aquellas historias que nos llenan de miedo, confusión, intriga o incertidumbre. Y en esta ocasión relataremos historias que nos hicieron llegar nuestros queridos incógnitos. Pero antes de comenzar, queremos agradecer la confianza de todos aquellos que nos mandan sus historias. Sabemos que en ocasiones es difícil contar este tipo de historias por los tabús y posibles comentarios de la gente, pero saben que aquí tienen un lugar donde pueden compartir sus historias y tengan por seguro que jamás juzgaremos ninguna de ellas. Ahora sí, vamos con los relatos. El amigo imaginario. Relato enviado por Juan Miranda. En el 2018 me quedé sin trabajo, porque el lugar donde yo estaba quebró y obviamente nos llevaron a todos los empleados entre las patas. Pasé varios meses sin empleo y puedo decir que fue la peor época de mi vida, pues ni siquiera para un taco con sal tenía para poner en la mesa de mi casa. Yo vivía con mi esposa y mi hija de 4 años en un departamento pequeño de una vecindad muy cercano al centro de la Ciudad de México. Pero por falta de dinero, tuvimos que dejar ese lugar y nos mudamos a una casa que era propiedad del esposo de mi prima. Afortunadamente, alguien nos tendió la mano cuando más lo necesitábamos. Mi prima y su esposo nos dijeron que nos tomáramos el tiempo necesario para estabilizarnos y que después veríamos qué pasaba. Esta casa había sido utilizada como un jardín de niños varios años atrás, pero de esto ya hacía bastante tiempo. De hecho, la casa estaba en muy mal estado, pero yo no estaba en posición de exigir algo mejor, pues ellos lo habían hecho de muy buena fe. Aunque no le tomé mucha importancia en ese momento, ahora que lo pienso, era muy raro que la casa permaneciera vacía por tanto tiempo. Acondicionamos uno de los cuartos de la casa para poder vivir, y las primeras semanas todo transcurrió sin ningún contratiempo. 2 meses después de mudarnos, comenzaron a escucharse unos ruidos extraños por las noches. Eran como si movieran sillas o las arrastraran por la casa. Pero de verdad no le tomamos mayor importancia, pues eran ruidos que tenían de cierta manera alguna explicación. Poco a poco, los ruidos se convirtieron en risas que claramente parecían ser de niños pequeños, aunque también buscamos explicaciones lógicas y llegamos a la conclusión de que eran risas de casas vecinas. Después de un tiempo, ya no solo eran las risas, ahora se escuchaban pisadas de niños corriendo. Pero al ser personas que no creemos en lo paranormal, atribuimos esto a ruidos que posiblemente se habían quedado atrapados en este lugar, ya que esto había sido un jardín de niños y obviamente habían habido muchos niños en una época. Comenzamos a acostumbrarnos a estos ruidos y a situaciones que eran muy fuera de lo común. Por ejemplo, en una ocasión, dejé mis llaves en la mesa del comedor. Fui al baño y no tardé más de 1 minuto en salir. Cuando regresé, las llaves ya no estaban. Lo más extraño es que no había nadie más en la casa en ese momento. Busqué las llaves en el piso, pues pensé que las había tirado accidentalmente. Y les juro que me pasé más de 1 hora buscando las llaves, y las terminé encontrando en el mueble donde estaba nuestra pantalla de televisión. Pero esto era prácticamente imposible, pues en ningún momento me paré ni siquiera cerca de ese lugar. Tiempo después, mi nena, mi hija, comenzó a hablar con un supuesto amigo imaginario, pero nosotros lo tomamos como algo normal. Yo pensé que seguramente era una etapa de su crecimiento. Una tarde, mientras yo veía a mi hija hincada enfrente del sofá, ella tenía una plática con alguien o con algo que yo no podía ver. En eso yo le pregunté: «Mi amor, ¿cómo se llama tu amigo?», a lo que ella me respondió sin mirarme: «Él no quiere que te diga». Debo de admitir que me sorprendió su respuesta, pero yo pensé que solo era su imaginación. Los sucesos paranormales comenzaron a ser mucho más frecuentes y mi esposa comenzó a intranquilizarse. Lo peor fue una noche en la que desperté, pues yo escuché la risa de mi hija en la madrugada, y cuando me puse de pie, vi que mi niña estaba hincada en el piso viendo hacia una esquina de la habitación. Ella no dejaba de reírse.
Yo comencé a llamarle y a gritarle por su nombre, pero ella no me hacía caso. Caminé hacia ella y cuando estaba a punto de llegar, una de sus muñecas comenzó a hablar, pero era imposible porque esa muñeca no tenía baterías y no servía desde hace mucho tiempo atrás. Casi al instante, otro juguete se encendió y un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Tomé a mi hija y en ese momento ella despertó y reaccionó con extrañeza. Incluso ella me preguntó que qué pasaba. Yo le dije que nada y que se volviera a dormir. Mi esposa también se despertó por el ruido y obviamente me preguntó que qué pasaba, pero yo las tranquilicé y las dos se volvieron a dormir. Yo me quedé toda la noche vigilando su sueño. Desafortunadamente debo decir que mi situación nos hizo permanecer en esta casa varios meses más, y durante este tiempo nos pasaron cosas mucho más extrañas y mucho más fuertes, pero esas historias me las guardo para contárselas más adelante. El Jeep Rosa. Relato anónimo. El siguiente relato no me sucedió a mí, pero me lo contó uno de mis mejores amigos, y puedo decir que creo 100% en esta historia. Todo sucedió cuando la pandemia de COVID estaba en pleno apogeo. Mi amigo es chofer y no tenía empleo en ese momento, pues las fronteras habían cerrado y por lo mismo muchos perdieron su trabajo. Él intentó encontrar otro empleo, pero no había nada disponible. Lo peor es que el cumpleaños de su hija estaba a solo unos días y mi amigo no tenía dinero para comprarle ningún regalo. La niña le había dicho unos días antes que quería un Jeep de Barbie color rosa, el cual había visto en una tienda departamental muy cerca de su casa, pero obviamente el precio era muy elevado y mi amigo no tenía para comprar el tan ansiado Jeep. Unos días después, mientras él estaba en la calle buscando empleo y después de varias horas de andar caminando, pasó por un tianguis donde venden muchas chácharas y juguetes usados, y como obra del destino, en un local de este tianguis había un Jeep idéntico al que quería su hija. Y cuando mi amigo preguntó por el precio, se quedó muy sorprendido, pues el precio era muy bajo, aun a pesar de que el carro estaba en muy buen estado. Solo tenía una pequeña abolladura en un costado, el cual, pensó mi amigo, se lo podía arreglar muy fácilmente y quedaría como nuevo. Como cualquier padre lo haría, mi amigo hizo hasta lo imposible para comprar este Jeep y poder darle la sorpresa a su princesa. Cuando llegó el cumpleaños de la niña, mi amigo sacó su obsequio y, como se pueden imaginar, la niña quedó fascinada. Ella se la pasó jugando todo el día y toda la tarde con el bendito Jeep. Al día siguiente, le hablaron de la compañía donde él trabajaba y le dijeron que necesitaban un chofer urgentemente, y sin pensarlo, mi amigo aceptó nuevamente el trabajo. Lastimosamente tuvo que salir en un viaje que duró 4 días. Cuando regresó del viaje, su esposa y su hija lo recibieron con mucho cariño y todo parecía que estaba mejorando, pues después de unas semanas bastante oscuras, comenzaba a salir el sol. Esa noche mientras dormían, mi amigo despertó en la madrugada, pues escuchó que alguien estaba en el patio de su casa caminando, por lo cual se levantó para ver quién era, pero no había nadie. Cuando volvió a su cama, le fue imposible dormir nuevamente, pues en esa época, y como lo saben, debido a los problemas de la pandemia, eran muy comunes los robos a las casas en esa zona, y él tenía mucho miedo de que alguien se metiera a robar lo poco que tenían. La noche siguiente sucedió lo mismo. Se comenzaron a escuchar ruidos en el patio de su casa, como si alguien estuviera husmeando por su propiedad. Pero nuevamente, no encontró a nadie cuando salió a confrontar al posible ladrón. Los ruidos se extendieron por varias noches, por lo cual mi amigo decidió quedarse en la sala de su casa para salir lo más rápido posible en cuanto se escucharan estos ruidos. Incluso colocó un palo al lado del sofá, con el cual estaba dispuesto a golpear a quien quiera que fuera. Como a las 12:30 de la madrugada, escuchó que alguien andaba por el patio, y en ese momento de un brinco se levantó del sofá y salió con el palo entre las manos, pero nuevamente no había nadie. Cansado de estos ruidos, comenzó a buscar por todo el patio, pensando que tal vez
Alguien se había escondido en algún rincón, pero no encontró a nadie en ese lugar. Lo único que estaba en el patio era el Jeep rosa de su hija. Y justo al pasar al lado de este juguete, mi amigo escuchó que alguien con voz de niño pequeño le dijo: «¡Hey!». Asustado, volteó hacia el Jeep y en ese momento el juguete se encendió y se movió hacia él. Mi amigo se asustó tanto que volvió corriendo a su casa gritando y llorando. Su esposa y su hija despertaron por los gritos y le preguntaron que qué estaba pasando. Él les platicó todo y su esposa le comentó que su hija días antes le había dicho que el juguete le daba mucho miedo y que ya no lo quería, pero ella pensó que solo eran cosas de niños. Al día siguiente, mi amigo acudió con la persona que le vendió el Jeep para devolverlo y que le hicieran un reembolso. El dueño del local se dio cuenta de que mi amigo estaba muy furioso, por lo cual aceptó el Jeep de regreso y le contó que el juguete se lo había regalado una familia que supuestamente había perdido a su pequeña en un accidente precisamente cuando estaba en su carrito Jeep de color rosa. La niña que se pegó a mí. Relato enviado por Xochitl G. Mi historia sucedió en el año del 2010. Yo tenía 27 años y me estaba yendo de maravilla. Tenía un muy buen empleo y en ese mismo lugar conocí a Vero, mi mejor amiga. En junio de ese año falleció la madre de Vero en un accidente de automóvil. Lamentablemente, el papá de Vero había muerto un año atrás, por lo cual todo fue un gran golpe para mi amiga. Recuerdo que Vero recibió la noticia mientras estábamos en la oficina, y de verdad que jamás voy a olvidar el llanto y el dolor de mi amiga en ese momento. Vero quería irse de inmediato, pero ni siquiera podía estar en pie, así que un primo y su tía pasaron por ella a la oficina. Yo estaba completamente en shock, y cuando salí del trabajo, me fui deprisa a casa de mis padres para abrazarlos. Les platiqué todo lo que había sucedido y les dije que iba a ir al funeral de la señora, el cual se llevó a cabo en una funeraria al norte de la ciudad. Tengo que platicarles que en mi familia hay una creencia muy arraigada para cuando asistes a un funeral, y esta es que no te debes de bañar cuando asistes a un lugar así, porque según mi familia, vas completamente limpio y sin protección, por lo cual es muy probable que se te pegue algún ente o alguna energía extraña. Yo soy muy incrédula de esas cosas y no iba a asistir a un lugar donde seguramente iba a dar unos cuantos abrazos sin bañarme, por lo cual me metí a la ducha y me arreglé para asistir al funeral. Recuerdo que llegué al lugar como a la medianoche. El dolor y la tristeza se percibía desde el primer instante en que entrabas al lugar, así que yo llegué con Vero, la abracé muy fuerte y no me separé de ella en toda la noche. Como a las 2 de la madrugada, comencé a sentir unas ganas tremendas de orinar, y aunque no quería dejar a mi amiga, en verdad era muy necesario ir al baño. Me acuerdo muy bien que salí de la sala y le pregunté a un guardia del lugar que en dónde estaban los sanitarios. Él me señaló y me explicó que estaban en el primer piso. Las escaleras para llegar al lugar estaban al final de un pasillo, y para llegar tuve que pasar por 2 salas donde también se llevaban a cabo otros funerales, pero nada fuera de lo común. Al llegar al baño, no sé cómo explicarlo, pero sentí un frío tremendo y algo muy extraño, como si se me erizara toda la piel. El sanitario estaba vacío, incluso debo decirles que se escuchaban unos rezos de una de las salas de abajo. Cuando me estaba lavando las manos, sentí como si alguien estuviera atrás de mí, pero al ver por el espejo, no había absolutamente nadie. Después de todo esto, regresé con mi amiga y estuve con ella sin separarme hasta el momento del entierro. Unos días después del funeral, en mi departamento, comenzaron a pasar cosas extrañas que anteriormente no sucedían, como luces que se apagaban y se encendían por sí solas, o una de las cosas que eran muy constantes, un ruido que se escuchaba en la puerta de la entrada, como si alguien tocara con la yema de los dedos. Yo la verdad no le puse mucha atención,
hasta una tarde en que mi amigo me visitó, ya que cuando yo fui al baño y regresé, mi amigo me preguntó, ¿quién era la niña que estaba en tu cuarto? Yo me sorprendí y le dije que nadie vivía conmigo, mucho menos una niña, pero él me dijo que no podía ser, porque él había visto pasar de la cocina a mi cuarto a una niña como de 5 o 6 años. Fuimos a ver a la habitación y no había nadie. Mi amigo comenzó a asustarse demasiado e incluso me dijo que se tenía que ir en ese momento. Yo me quedé sola y la verdad es que hasta ese instante comencé a sentir un poco de miedo. Con el transcurso de los días empecé a sentirme como triste, aun a pesar de que yo soy muy alegre, y de pronto me cansaba mucho y no tenía ganas de hacer nada. Mi mamá me recomendó asistir con una mujer que lee las cartas y esas cosas. Yo honestamente no quería, pues se me hacen unas boberías, pero como mi situación seguía igual, decidí ir con esta persona. Cuando llegué al lugar y sin decirle ni una sola palabra, mientras yo me estaba acomodando en una silla, la mujer me dijo, «Vienes por la niña que está contigo, ¿verdad?». Yo sentí que todo se erizó en mi cuerpo, pues cómo esta mujer sabía sobre la niña. Yo le platiqué todo lo que había sucedido y la mujer me dijo que seguramente había jalado a un fantasma que estaba en la funeraria, por lo cual esta mujer me hizo un trabajo y me dio un amuleto. Yo no sé si fue su gestión, pero a partir de ese momento se dejaron de escuchar ruidos en mi departamento y mi situación volvió a la normalidad. Desde aquel entonces creo mucho en las cosas paranormales y nunca me he vuelto a bañar cuando asisto a un funeral. El perro negro. Relato enviado por Julio Sandoval. A los 20 años tenía una novia a quien amaba demasiado, y este amor me llevaba a cometer unas cuantas locuras, como por ejemplo salir de su casa a medianoche para irme a la mía, y aunque yo sabía que esto era peligroso, nunca me importó hasta la noche en que me sucedió la siguiente historia. Recuerdo muy bien que ese día lo pasamos juntos desde la mañana. Comimos y vimos películas de terror toda la tarde y comimos palomitas y helado. Cuando llegó la medianoche, decidí que era momento de irme a mi casa, y como vivía a 1 kilómetro aproximadamente de ese lugar, pues yo me iba caminando. Su familia me decía que eso era muy peligroso, pero la verdad es que no me importaba. Yo me coloqué mi sudadera, me despedí de mi novia, de la familia, y comencé a caminar. Yo iba escuchando música en mis audífonos e iba cantando una canción que me encanta, y unas cuadras más adelante, justo de frente, como a unos 100 metros, vi a un perro que se veía más grande de lo normal, como si fuera un San Bernardo, pero completamente negro. Debo decirles que yo le tengo un pavor tremendo a los perros, ya que de muy pequeño me mordió uno y me quedé con el trauma. Pero aún a pesar de eso, yo me puse serio y muy valiente, pues recordé que todos me decían que los perros huelen el miedo, así que caminé de frente sin inmutarme. Justo cuando tenía al animal a un lado, me di cuenta de que este perro medía más de 1 metro, pues me llegaba casi al estómago. Giré mi cabeza hacia él y vi que el perro fijó su vista contra la mía. Sus ojos se veían muy raros, como si no tuvieran pupilas. Yo empecé a sentir mucho miedo, y la verdad es que no puedo confirmar lo que les digo, pues dejé de verlo porque sentía mucho miedo. Yo seguí mi camino, y unos pasos más adelante volteé a ver a la bestia. Todo esto para asegurarme de que no me siguiera, pero me quedé sorprendido, pues el perro ya no estaba. Había desaparecido en un instante. Como se pueden imaginar, apresuré mi camino, corrí y no me detuve hasta llegar a mi casa. Después de pensarlo bien, yo supuse que todo lo había imaginado, pero la verdad es que aún recordándolo todo fue tan real que nunca volví a pasar por esa calle, o al menos nunca más por las noches. Y estas, queridos incógnitos, son las historias que traemos para ustedes en esta ocasión.
Gracias por escucharnos y recuerden suscribirse a nuestras redes sociales, ya que esto nos ayuda demasiado. Si tienen alguna historia que quieran compartir con la comunidad, no duden en contactarnos en nuestras redes o en el correo que dejaremos en la descripción del programa. Nos escuchamos la próxima y recuerden abrir sus mentes y abrirse a las posibilidades.